Bienvenido al curso básico de Introducción a Angular 8 desde cero. En este curso vamos a hacer una pequeña introducción a este framework para JavaScript y vamos a aprender lo más básico y lo más fundamental del framework para a partir de aquí empezar a aprender más en profundidad temas más avanzados acerca de Angular 8. Este curso no es para gente que ya domine ampliamente Angular, simplemente es para gente que no sepa nada acerca de Angular 8 y que quiere introducirse a él. Si ya sabes muchísimo de Angular, este curso no es para ti, así que este es un curso básico de introducción para la gente que no sepa nada de Angular y que quiera aprender, o para gente que sí que sepa Angular pero que quiera reforzar su conocimiento y hacer un repaso acerca de cómo funcionan ciertos aspectos básicos de Angular 8. Bien, en este curso lo que vamos a hacer va a ser aprender varias cosas fundamentales de Angular. Lo primero que haremos será instalar Angular 8. Lo instalaremos, haremos la instalación desde cero y paso a paso. Después veremos cómo es la estructura de un proyecto de Angular. Veremos toda su estructura a nivel de archivos y directorios. O sea, veremos en profundidad para qué sirve cada archivo, para qué sirve cada carpeta y qué haremos dentro de cada una de esas carpetas. Luego también veremos el análisis de un componente, ¿de acuerdo? Veremos los componentes que he creado por defecto dentro de Angular y veremos qué hace cada parte de cada componente y analizaremos un poco lo que viene ya por defecto acerca de los componentes, aparte de hacer un hola mundo dentro de Angular, etcétera. Después veremos cómo crear componentes, ¿de acuerdo? Aprenderemos a trabajar con los componentes con bastante profundidad, ¿de acuerdo? Veremos cómo crear un componente, cómo utilizar su selector o su directiva para poder imprimir ese componente y mostrar ese componente tantas veces como necesitemos. Veremos cada uno de los elementos de los componentes tanto dentro de la clase como dentro de la template o de la vista, con lo cual trabajaremos y aprenderemos a trabajar con los componentes. También veremos temas de templates, cómo separar una template de la clase del componente y tenerla en un HTML separado, cómo pasar datos de un componente a la template, etcétera, etcétera. Además, aprenderemos a trabajar con múltiples componentes, veremos cómo tener muchos componentes en la aplicación y bueno, veremos más cosas dentro de este curso, pero no me da tiempo a explicarlo dentro de estas diapositivas, con lo cual lo iremos viendo sobre la marcha, más cosas acerca de los componentes, de Angular en general, de las templates, etcétera, pero como no me da tiempo a explicarlo todo en esta diapositiva, lo iremos viendo a lo largo del curso. Espero que te guste muchísimo el curso y que puedas aprender lo más básico acerca de Angular. Bien, vamos a instalar Angular y vamos a empezar a trabajar con él. Para eso voy a abrir mi navegador web y vamos a ver cómo se hace, ¿de acuerdo? En este caso, lo primero que deberíamos de hacer antes de instalar cualquier tipo de framework para JavaScript es instalar o actualizar Node.js, ¿ok? Entonces, lo que deberíamos hacer es entrar a nodejs.org y descargarnos o la versión LTS o la versión actual, ¿de acuerdo? Yo te recomiendo la LTS porque es la más estable, aunque yo en mi caso tengo la actual porque, bueno, pues hago pruebas y no me importa que algo, digamos que tenga un funcionamiento experimental, ¿no? Pero bueno, yo a ti te recomiendo esta, actualízate tu Node.js o instálatelo si no lo tienes y ya está. Básicamente le das clic a uno de los dos, te baja el instalador y le das siguiente, ¿vale? Eso sería el primer paso. El segundo paso ya tendríamos que abrir la consola, el CMD. En nuestro caso, si estás en Windows, ¿vale? Y si estás en Mac, puedes abrir la terminal que ya viene por defecto instalada. Y si estás en Linux, también tienes la terminal por defecto instalada para trabajar con la línea de comandos, ¿vale? Entonces, una vez que ya lo tenemos instalado en Node.js, lo que tenemos que hacer es actualizar npm, que es el gestor de paquetes de Node para bajarnos las dependencias más actuales del framework. Entonces, para eso vamos a hacer npm install -g, es decir, de manera global en nuestro Node.js de nuestro equipo, y vamos a hacer npm @latest, ¿de acuerdo? Que es la última versión de npm. Le damos a enter y esto va a actualizar nuestro npm en unos segundos y así vamos a poder descargarnos las últimas versiones de todos los paquetes que necesitemos, ¿vale? Bien, ya lo tenemos. Ya nos ha actualizado el npm, el gestor de paquetes de Node, y ahora lo que tenemos que hacer es borrar la caché de npm, ¿de acuerdo? Porque si no, quizá haya paquetes ya almacenados en nuestro caché de npm y entonces, pues, en lugar de descargárselo, utilice los que ya tiene guardados en caché. Entonces, para ello vamos a hacer npm caché clean -force. ¿Ok? Le damos a enter y esto nos va a limpiar el caché de nuestro npm.
Ok, una vez que hacemos esto, deberíamos también desactivar las auditorías de NPM para evitar fallos en la instalación, ¿de acuerdo? NPM lo que hace cuando instalas un paquete es auditar su seguridad para ver si vienen los paquetes bien y tal, y no sé cuántas, y para ver si son seguros, pero realmente cuando tú te descargas un paquete de Angular o te descargas un paquete de React o de cualquier otro framework, ya son seguros. Entonces lo que tenemos que hacer es desactivar las auditorías para evitar estos fallos. Vamos a hacer npm set audit false, ok, le damos a enter y esto nos desactiva esa auditoría. Genial. Ahora lo que debemos hacer es ejecutar un par de comandos para, en el caso de que tengas versiones antiguas de Angular CLI, que Angular CLI básicamente es el programa que nos permite generar e instalar proyectos de Angular y además nos da un montón de funcionalidades que luego explicaré, como por ejemplo generar un proyecto con una estructura básica de archivo y directorio, el scaffolding, tener un servidor local para Angular, tener el Webpack en el proyecto de Angular para que se comprima y minifique todos los archivos de JavaScript y todos los assets y todo el proyecto en general. También nos va a permitir generar builds o generar, digamos que paquetes para producción, ¿de acuerdo? Para luego subirlo a un servidor y tal. Y bueno, un montonazo de cosas, generadores de código también trae por consola para generar componentes y tal. Entonces Angular CLI es el programa más importante para trabajar con Angular a nivel de línea de comandos, ¿no? Entonces, si ya lo tuviéramos instalado, habría que desinstalarlo. Entonces, por si acaso, vamos a lanzar estos comandos. npm uninstall -g, es decir, de manera global, Angular-CLI, ¿vale? Este sería el primer comando, ¿ok? Le damos, perfecto. Y el segundo comando sería npm uninstall -g, también de manera global, @angular/CLI. En este caso es el paquete más actualizado de Angular, con lo cual yo sí que lo tengo, pero lo elimino para ahora instalarlo, pero con la versión más moderna, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer de nuevo es borrar la caché para limpiar esos paquetes antiguos. Vamos a hacer npm caché clean -force, ¿ok? Le damos a enter y así nos va a borrar la caché de nuevo, ¿ok? Y ahora lo que deberíamos hacer es instalar la última versión de Angular CLI para tener todas estas ventajas que te he dicho antes y poder instalar Angular y poder trabajar y generar proyectos con él. Entonces vamos a hacer npm install -g también para hacerlo de manera global, @angular/CLI @latest, ok, es decir, la última versión de Angular CLI. Le doy a enter y esto me va a instalar Angular CLI y una vez que termine vamos a poder, pues ya te digo, generar proyectos de Angular muy fácilmente y trabajar mediante la línea de comandos para hacer muchísimas cosas. Bien, ya lo tengo instalado, la última versión de Angular CLI. Y ahora lo que tenemos que hacer es limpiar la consola con el comando cls si estás en Windows y en Mac o Linux clear, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a entrar al directorio de nuestro proyecto donde queramos nosotros instalar nuestro proyecto y nuestro framework de Angular, ¿vale? Entonces, también antes de continuar con eso, puede ser que al instalar Angular CLI te pregunte si quieres que Google utilice tus datos para mejorar Angular. En ese caso que te lo pregunte, deberías responder que no o con la N, indicarle la N y continuamos, porque si no, pues bueno, Google va a estar metiendo las narices en el proyecto nuestro y va a estar enviando reportes que quizá ni nos interese y vamos a estar perdiendo ahí ancho de banda y tiempo. Entonces, vale, deberíamos ir a la carpeta de nuestro proyecto. En este caso vamos a hacer cd c2.barra-wam64, que es donde yo tengo los proyectos, /3w, y aquí ya tengo yo la carpeta de este curso. Me voy a entrar a la carpeta del curso. Ok, entro aquí y entonces si hago dir, pues veo las carpetas que yo tengo aquí del proyecto. Anteriormente hemos estado haciendo el repaso de JavaScript, la maquetación de los diferentes sitios web para luego utilizar estas plantillas y estos temas, entre comillas, en los frameworks para JavaScript, en las diferentes apps que haremos. Y luego también hemos creado el backend con Node. Entonces ahora lo que tocaría sería empezar a aprender Angular, con lo cual queremos generar nuestro proyecto de Angular, la carpeta del proyecto aquí dentro, ¿no? Entonces para eso, una vez que ya tenemos instalado y actualizado Angular CLI, ya podemos generar un proyecto de Angular. Entonces para ello vamos a lanzar el comando ng-new, ¿de acuerdo? Ng viene de Angular, coge un par de letras de la palabra Angular y new pues es el comando que nos permite generar proyectos. Le doy a enter y esto nos va a crear nuestro primer proyecto. Me dice, oye, ponle un nombre a tu proyecto. Le vamos a poner el nombre Aprendiendo Angular. Ok, le doy a enter.
Me dice, ¿quieres configurar el routing de Angular? Le vamos a decir que no, porque esto genera fallo y lo vamos a hacer luego nosotros a mano, que es como lo vamos a controlar mejor. Le damos a Enter. Me pregunta, oye, ¿quieres utilizar un preprocesador de CSS o qué formato de hojas de estilos quieres usar? Te da varias opciones, pero en este caso le vamos a decir CSS tal cual, así que le pulsamos Enter. ¿Ok? Vale, y aquí ya estamos viendo cómo Angular CLI nos genera toda la estructura de archivos y directorios básicos para empezar a montar un proyecto de Angular. ¿Ok? Y así no tenemos nosotros que manualmente ir montando todos esos archivos y tal. Simplemente, pues con esta herramienta nos genera la base del proyecto y a partir de ahí nosotros construimos la aplicación que queramos, ¿vale? Así que ahora esperamos a que termine de instalarnos las dependencias y librería y el framework en general, y cuando terminemos ya podremos acceder al directorio que genere, ¿de acuerdo? Que ya está terminando, ¿de acuerdo? A estos warnings cuando te salgan no le hagas caso, no son ningún tipo de error, simplemente son avisos que te da Angular CLI, pero no tiene relevancia. Simplemente tienes que fijarte que aquí te hayan mostrado este mensaje de éxito, con lo cual ahora si hacemos dir, yo puedo ver que tengo la carpeta aprendiendo Angular, ¿vale? Entonces, para yo poder ejecutar mi proyecto de Angular tal cual viene, voy a entrar dentro de esa carpeta, voy a hacer cd aprendiendo Angular, ¿ok? Entro dentro, si hago dir, puedo ver que tengo todos los paquetes y ficheros que nos ha instalado el framework. Luego veremos un análisis de todo esto, pero ahora tenemos que comprobar si realmente funciona. Para ello vamos a hacer ng-serve, ¿ok? El comando ng-serve es similar al npm start y para lo que sirve es para arrancar el webpack, para que nos compile y nos transcriba todos los ficheros de TypeScript, etcétera, etcétera, y nos lo minifique todo. Y luego también nos va a lanzar un live server que nos va a permitir que nuestro proyecto de Angular esté, digamos, servido en un pequeño servidor web local, y además nos va a lanzar también un live reload, es decir, que cada vez que yo haga un cambio dentro de mi proyecto de Angular a nivel de código, lo que va a hacer Angular CLI es recargarse, recompilarlo todo y recargarme la pantalla automáticamente, lo cual ahorra trabajo. Ok, entonces le voy a dar a ng-serve, le voy a dar a Enter y esperamos a que nos lo compile todo y nos lo construya con Webpack. Ok, ya me dice que está perfecto y me dice tu servidor web de Angular local está aquí en localhost 4200. Entonces podemos abrir esta URL en nuestro navegador, localhost 4200, y nos va a mostrar esta pantalla de carga. Ok, me dice welcome to aprendiendo Angular, que esto es un componente que trae por defecto, y luego me pone unos cuantos enlaces a documentación oficial de Angular. Con lo cual, si tenemos esto y esto correctamente arrancado, pues ya realmente hemos instalado el framework y lo tenemos funcionando para empezar a tocar código con él. Ok, así que perfecto, ya tenemos Angular instalado. Y además, como detalle final, quiero recordarte que esta pantalla, este comando hay que tenerlo siempre en segundo plano, el ng-serve, porque si lo cortas la ejecución, esto no va a funcionar y no te va a recargar la pantalla de Angular. Entonces, para empezar a desarrollar con Angular siempre tienes que tener esto corriendo, minificado la consola, y a partir de ahí ya puedes tocar el código de Angular. Perfecto, pues ya lo tenemos instalado, Angular en nuestro equipo y en nuestra carpeta del proyecto del curso, y en la siguiente clase lo que vamos a hacer va a ser empezar a trabajar con Angular y vamos a investigar y a ver cuál es la estructura del framework a nivel de directorios y archivos. Recuerda que si quieres aprender todo acerca de este framework y de otros frameworks para JavaScript, tienes justo aquí abajo en la descripción de este mismo vídeo el acceso al máster en frameworks para JavaScript, en el cual aprenderás Angular desde cero, React desde cero y Vue desde cero. Y además haremos un montón de prácticas y varios proyectos completos con estos frameworks de desarrollo para JavaScript. Así que no te lo pierdas, apúntate, lo tienes justo aquí abajo y aprenderás todo lo más importante acerca de Angular, React y Vue, los frameworks más populares y que más trabajo están dando actualmente en el mercado de JavaScript. Así que te invito a que te apuntes, tienes el enlace a este máster justo aquí abajo en la descripción del vídeo, y además dentro de este máster, aparte de todo el contenido, tendrás acceso a soporte técnico y ayuda de mi parte por si tienes cualquier tipo de duda, problema o te atascas en cualquier cosa, y además tendrás también acceso a las nuevas actualizaciones gratuitas que le iré añadiendo a este curso, así que no te lo puedes perder. Ya somos muchísimos alumnos dentro de este máster y quiero verte dentro también para aprender todas estas tecnologías en profundidad. Bien, pues ahora si abrimos nuestro editor de código, en mi caso pues utilizo Visual Studio Code, tú puedes estar usando el que quieras, me da igual que utilices Sublime o cualquier otro, no pasa nada. Pues aquí nos aparece la carpeta de nuestro proyecto de Angular, que se llama Aprendiendo Angular, ¿vale? Entonces tenemos una serie de, digamos, directorios y archivos
que hacen pues diferentes cosas, ¿de acuerdo? Nosotros principalmente vamos a estar trabajando dentro de SRC, que es donde van a estar los componentes y tal. Y bueno, vamos a analizar todo lo que hay dentro de esta carpeta de Aprendiendo Angular o del proyecto de Angular, ¿vale? Lo primero que tenemos es archivos tsconfig, tslint, etcétera. Y esto básicamente son archivos de configuración de TypeScript, ¿vale? Que hacen que el compilador de TypeScript o el transpilador que pasa el código de TypeScript, que es el lenguaje, digamos, que utilizamos dentro de Angular, que básicamente es como, digamos que JavaScript mejorado y con todas las nuevas funcionalidades implementadas, ¿de acuerdo? Y con un tipado fuerte, pues básicamente nos configura este transpilador, ¿no? Luego tenemos un fichero de readme, en plan con documentación y tal. Luego tenemos el package.json, que es el archivo donde configuramos, digamos, la versión del framework, diferentes scripts y comandos y las dependencias y librerías del proyecto. Es decir, que cuando nosotros instalamos algún paquete, lo vamos a estar instalando aquí, ¿vale? Y luego lo estaremos viendo. Ok, luego tenemos el package log, que se genera cada vez que instalamos algún módulo de Node, etcétera. Luego tenemos el karma.conf, que es un fichero para configurar temas de pruebas. Luego tenemos el angular.json, que también nos sirve para configurar el proyecto en general y sobre todo para cargar scripts y assets y librerías externas al framework, de acuerdo, para que digamos que el compilador y Angular CLI no las comprima a la vez que generamos un build o a la vez que digamos que se minifica todo el código, ¿no? Básicamente un fichero de configuración general del framework. Luego tenemos el git ignore, que básicamente aquí lo que podemos hacer cuando creamos, digamos, un repositorio de Git es indicarle qué ficheros no queremos que se guarden dentro del repo, qué ficheros no vamos a estar subiendo al servidor. Por ejemplo, la carpeta no de módulos no queremos que se suba al servidor porque esa carpeta, digamos que exclusivamente en cada servidor donde tengamos nuestro proyecto va a estar actualizándose automáticamente. No es parte del código que vamos a estar nosotros modificando, sino que es parte, digamos, del sistema. Entonces eso no hace falta. O si tuviéramos por aquí cualquier tipo de fichero de configuración o cualquier tipo de archivo que solo queramos que esté en local y que no esté en el repositorio remoto, pues lo indicaríamos aquí en el git ignore, ¿no? Luego tenemos el editor config, que básicamente pues es un fichero de configuración para el editor, para el editor de código y tal. Y luego vamos a las carpetas que tenemos. Tenemos la carpeta E2E, que es para temas de testing. Tenemos la carpeta Node módulos, que es donde se guarda pues todas las dependencias, librerías, etcétera, y el framework en sí también. Todos los paquetes de Node se guardan aquí. Y luego además tenemos la carpeta SRC, que ya te digo donde vamos a estar trabajando. Aquí tenemos diferentes archivos de test y tal. Y luego tenemos, por ejemplo, archivos como el main.ts, que es, digamos, que el archivo principal de TypeScript, donde se carga todo el tema de todos los componentes y tal. Y este archivo, digamos, que carga el módulo principal del framework, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, un archivo de estilos también, el favicon, ¿vale? Y tenemos el index.html, que este es, digamos que la plantilla principal o el HTML principal donde todo se carga dentro de este HTML, ¿de acuerdo? Es decir, aquí por ejemplo estamos llamando a un componente, que este componente es el app root y sobre ese componente, ¿vale? Se van a estar cargando otros componentes. Pues este archivo HTML es el archivo HTML que se carga en la página y lo que se está actualizando continuamente es la etiqueta app root, que es de un componente, ¿vale? Luego tenemos environments, que pues es para configurar los diferentes entornos de desarrollo y tal. Y luego ya viene lo más importante, que es la carpeta app, donde tenemos diferentes componentes. En nuestro caso el componente que viene por defecto es el app, ¿vale? Que es este de aquí. También tenemos el módulo principal, ¿vale? Que es donde digamos que nosotros podemos tener en Angular varios módulos. El principal es el de la app en general, pero luego podemos crear nosotros módulos separados, ¿ok? Y tener pues un módulo para la parte del back office, un módulo para la parte de un foro y un módulo con la aplicación principal, por ejemplo. Pues este módulo se encargará aquí dentro de cargar los diferentes componentes y luego poder utilizarlo en la aplicación en general, ¿vale? Y luego pues tenemos el componente que viene por defecto, que por ejemplo ahora mismo nos muestra aquí esto por pantalla, lo cual también se está imprimiendo en la vista esta que tenemos aquí, ¿vale? Aquí pone welcome to, no sé qué, pero por ejemplo yo puedo poner bienvenido a... bienvenido al, y si yo cambio eso, actualiza la pantalla directamente, ¿vale? Se actualiza inmediatamente el navegador. Y luego el componente que tengo, que luego lo explicaré en detalle cómo son los componentes y tal, ¿vale? Es este componente de aquí.
ok, pues en este componente tengo el título, pues por ejemplo puedo poner aquí curso de Angular de Víctor Robles web, ¿vale? Guardo, actualizo la pantalla y se modifica ese título aquí y se modifica todo, ¿vale? Luego veremos los componentes en profundidad, ¿vale? Y luego tenemos más archivos del componente principal, como es el archivo de estilo y tal, ¿vale? Entonces, pues estos serían los archivos y directorios que tenemos dentro de nuestro proyecto de Angular. En la siguiente clase empezaremos ya a trabajar con componentes y veremos en profundidad cómo funciona un componente, analizaremos el componente principal que ya hay, entre otras cosas. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los componentes, ¿ok? Las aplicaciones que vamos a estar desarrollando con este tipo de frameworks, como por ejemplo Angular, son aplicaciones orientadas a componentes, es decir, que todo lo que nosotros vayamos a utilizar o todo lo que se va a estar mostrando por pantalla al final es un componente, ¿ok? Con lo cual un componente es un trozo de pantalla dentro de mi aplicación. Básicamente es un trozo de pantalla de mi aplicación, es decir, es una pequeña parte de mi aplicación. Una aplicación web hecha con un framework de este tipo está formada por muchísimos componentes, con lo cual todo lo que tú vas a estar viendo por la pantalla es, digamos, un componente, ¿ok? Así que básicamente eso es un componente y todo prácticamente lo que vamos a estar trabajando con ello en una vista va a ser un componente, ¿ok? Entonces, más adelante, pues cuando estemos practicando con ello lo verás muy claramente. Ahora puede ser que te parezca algo abstracto y algo que no comprendes del todo, pero bueno, simplemente con que te quedes con el hecho de que un componente representa un trozo de pantalla de la aplicación y va a hacer una lógica y va a hacer algún tipo de funcionalidad y va a representar eso, una parte de la aplicación, pues con eso sería suficiente, ¿ok? Ok, perfecto, entonces vamos a analizar qué tienen los componentes por defecto, ¿vale? Por defecto, la carpeta app trae el módulo principal, que ahora veremos qué es, y trae un componente, ¿de acuerdo? El appcomponent.ts. Decirte que todos los componentes tienen que acabar en .ts, ¿de acuerdo? Y luego las vistas tienen que tener el .html. Entonces, un componente básicamente es esto, es una clase de JavaScript, ¿ok? Voy a hacerle un poquito de zoom para que lo vean mejor, ¿vale? Es una clase de JavaScript. Y entonces tenemos varias cosas, tenemos el import del component, ¿de acuerdo? Que digamos que es una clase que viene del core de Angular, que es un paquete de Node.js que hemos instalado. Y luego tenemos el @component, ¿vale? Esto es un decorador, ¿vale? Un decorador dentro de una clase en Angular o en TypeScript básicamente es, digamos que una funcionalidad que se le aplica a una clase y que lo que hace es modificar el comportamiento al final que tiene la clase. Es decir, básicamente, para entenderlo sencillamente, lo que tenemos aquí son, digamos, características y propiedades que va a tener este componente al final. Con lo cual, yo le voy a indicar, por ejemplo, el selector que tiene el componente, que esto sería la etiqueta que va a mostrar o que vamos a utilizar dentro de Angular, ¿ok? Es decir, este componente tiene la etiqueta approot, le hemos dicho que va a tener esa etiqueta, con lo cual eso luego lo usamos en el index, ¿vale? Este componente principal usa la etiqueta approot, ¿vale? Esta directiva también al final. Entonces, pues esto se le define en el decorador y digamos que son parámetros que le pasamos a una clase para configurar el componente. Luego tenemos el template URL dentro del @component, que lo que hacemos es indicarle qué vista y dónde está esa vista asociada al componente. Digamos que el componente al final es la clase y luego la vista o la template es una vista, es lo que se le va a mostrar al usuario, pero realmente la funcionalidad y la lógica principal estará dentro de la clase del componente. Y luego tenemos el styles URL, que básicamente es la propiedad en la cual yo puedo indicarle hojas de estilo o agregarle hojas de estilo específicas y únicas para este componente, ¿vale? Y luego ya por último pues tenemos la clase, la cual exportamos para poder importarla en otros componentes y le decimos el nombre a la clase, que básicamente pues es un componente, ¿ok? Y luego, pues ya podemos aquí nosotros definir diferentes propiedades. Por ejemplo, a las propiedades sí que les podemos indicar el public, el protected, el private, todo tipo de, digamos, modificadores de la visibilidad de métodos y clases lo podemos aplicar aquí en TypeScript para que a nivel del compilador, digamos, que nos bloquee el uso de ciertos métodos o propiedades, ¿no? Entonces, pues se pueden definir de esta manera. Entonces esto sería un componente. Luego también hay que darse cuenta que realmente no solamente es la clase, sino que también es la vista. La vista es esta, el appcomponent.html, ¿vale?
Y básicamente aquí, voy a quitar un poco de zoom, básicamente aquí vamos a tener pues el HTML de ese componente en concreto, ¿ok? Si luego tenemos un componente de cabecera, sidebar, contenido central, menú, tal, pues todos esos componentes van a tener una vista en concreto, un trozo de HTML que va a representar ese componente. Y entonces desde el componente yo tengo propiedades, ¿ok? Y esas propiedades las puedo utilizar en la vista de esta manera, ¿ok? Fíjate cómo imprimo una propiedad con la doble llave de la interpolación. Esto sirve para imprimir en una vista. Y esta vista pues está asociada a este componente, ¿ok? De esta manera, mediante el template URL, ¿vale? Así que este es el componente que viene por defecto y de esta manera más o menos se utilizan los componentes. Y una vez que tenemos nuestro componente creado, pues con su vista y con su lógica en la clase, lo podemos importar. De hecho, lo tenemos que importar obligatoriamente en el appmodule.ts, ¿vale? El appmodule.ts lo que va a permitir es cargar configuraciones para el módulo, que es básicamente la aplicación completa en este caso, y nos va a permitir importar este componente y declararlo aquí para yo poder utilizarlo en cualquier parte. Es decir, no tengo que hacer un import luego dentro de los otros componentes que tenga en la aplicación, ¿vale? Simplemente puedo llamar a un componente desde cualquier otra parte, de forma que si yo me declaro aquí mi componente y lo agrego a declarations, aquí podemos agregar en declarations tanto componentes como directivas, como pipes, que luego veremos qué es. Pues cuando yo agregue este componente, ¿de acuerdo? Lo agregué aquí, voy a poder utilizarlo en cualquier parte de mi aplicación, ¿vale? Luego tenemos también el array de imports en los cuales yo puedo cargar aquí y debo cargar los módulos de la aplicación que quiero cargar, que quiero utilizar. Luego veremos qué cargaremos en concreto. En provider voy a cargar servicio y en bootstrap, en esta propiedad voy a indicarle cuál es el componente inicial, cuál es el componente principal sobre el cual va a cargarse toda la aplicación y sobre el cual vamos a estar entrando a este módulo en concreto, ¿vale? Así que pues esto es lo que tenemos que saber más básico de los componentes, y en la siguiente clase lo que vamos a hacer va a ser aprender a crear nuestro primer componente y ver cómo funciona. Recuerda que si quieres aprender todo acerca de este framework y de otros frameworks para JavaScript, tienes justo aquí abajo en la descripción de este mismo vídeo el acceso al máster en frameworks para JavaScript, en el cual aprenderás Angular desde cero, React desde cero y Vue desde cero. Y además haremos un montón de prácticas y varios proyectos completos con estos frameworks de desarrollo para JavaScript. Así que no te lo pierdas, apúntate, lo tienes justo aquí abajo y aprenderás todo lo más importante acerca de Angular, React y Vue, los frameworks más populares y que más trabajo están dando actualmente en el mercado de JavaScript. Así que te invito a que te apuntes, tienes el enlace a este máster justo aquí abajo en la descripción del vídeo, y además dentro de este máster, aparte de todo el contenido, tendrás acceso a soporte técnico y ayuda de mi parte por si tienes cualquier tipo de duda, problema o te atascas en cualquier cosa, y además tendrás también acceso a las nuevas actualizaciones gratuitas que le iré añadiendo a este curso, así que no te lo puedes perder. Ya somos muchísimos alumnos dentro de este máster y quiero verte dentro también para aprender todas estas tecnologías en profundidad. Bien, ahora vamos a crear nuestro primer componente. Para ello voy a cerrar todos los archivos que tengo abiertos, y lo que te recomiendo para crear un componente es que tú dentro de tu carpeta app lo puedes hacer de varias formas. Puedes directamente crear los archivos aquí, lo cual es muy sucio. Otra opción es crear una carpeta para cada componente, ¿vale? Que no está mal. Y otra opción sería crear también una carpeta de components y dentro ahí separarlo todo en una especie de MVC, o la opción que a mí que más me gusta es crearme una carpeta dentro de app, new folder, que se llame components, ¿vale? Y dentro de esta carpeta yo voy a ir creando una carpeta por cada componente, ¿vale? Voy a crearme una carpeta para mi primer componente que se va a llamar mi componente se va a llamar, ¿vale? Incluso lo voy a guardar con un guión entre medias, mi componente. Así se llama mi componente, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer dentro de esta carpeta es crearme un archivo nuevo. El archivo que me voy a crear va a ser mi componente con el guión incluido, punto component, ¿vale? Es importante indicarle eso, .ts, ¿vale? Cuando le decimos que es component, le indicamos que es la clase del componente. Y luego además me voy a crear otro archivo dentro, esto es recomendable, ¿vale? Que va a ser la template, ¿ok? Aunque realmente ni siquiera hace falta. Entonces de momento vamos a ver simplemente cómo se crea el componente tal cual la clase, ¿vale? Entonces para crear el componente lo más importante también es importarle el component, ¿ok? La clase component from @angular /core. Esto es, digamos que el core de Angular, que es un módulo que ya hemos instalado anteriormente.
Ok, ahora tendríamos que utilizar el decorador @component. ¿Para qué? Para indicarle las características y propiedades de este componente. Abrimos los paréntesis y abrimos llaves porque esto es un JSON. Y no se cierra con punto y coma. Importantísimo no poner aquí punto y coma, porque si lo pones, el punto y coma te va a estar fallando. Entonces no lo pongas, ¿vale? Ok, entonces el @component tiene que llevar obligatoriamente dos propiedades, ¿vale? Luego hay muchas más, pero las más importantes son selector, ¿vale? Que aquí le vamos a indicar el nombre de la etiqueta que se va a generar a nivel de HTML que nosotros vamos a estar utilizando, o la directiva también se puede conocer así, porque todo dentro de Angular es una directiva. Luego veremos directivas de acuerdo a nivel de componentes, a nivel de etiqueta, a nivel de atributos que yo utilizo, directivas de control, directivas de bucles que podemos hacer en las vistas y tal, pero bueno, básicamente lo que hacemos en el selector es indicarle qué etiqueta, el nombre de la etiqueta, ¿vale? En este caso, pues la etiqueta se va a llamar mi componente, así, ¿vale? Le metemos una coma y entonces le tenemos que indicar algo muy importante, que es la template, ¿vale? Las templates se pueden definir de dos formas, como bien nos lo indica aquí Visual Studio Code. La template tal cual, que es una template en línea, como harían otros frameworks como, digamos, React, etcétera, en la cual tú pones el mismo HTML dentro del mismo componente, lo cual, bueno, no está mal, pero digamos que a mí me gusta más separarlo en un fichero separado, como puede ser con el template URL. Pero de momento vamos a utilizar la template para verlo muy clarito. Y aquí es importante utilizar las comillas invertidas, ¿de acuerdo? Digamos, los template string de JavaScript, y entonces yo aquí puedo meter todo el HTML que yo quiera. Por ejemplo, podría meter un H1 que fuera hola mundo, soy mi componente, ¿ok? Y aquí cierro el H1, ¿vale? Y podría meter pues más texto. Este es mi primer componente, ¿ok? Y cierro el párrafo, ¿vale? Hasta aquí todo perfecto, ¿ok? Ya tengo mi decorador montado y ya tengo sus, digamos, propiedades más importantes y datos más importantes del componente. Entonces, ahora simplemente voy a definir la clase. Voy a hacer export class y se va a llamar la clase mi componente. ¿Ok? Hay que definirle bien el nombre, ¿vale? Y ya está, de esta manera ya he definido mi componente, ¿ok? Y entonces cuando yo muestre mi componente, esto se va a estar mostrando. ¿Ok? También podría utilizar el constructor de la clase, podría hacer el constructor. E incluso cuando se cargue el componente, pues podría poner un console log, console.log, que diga pues componente, mi componente cargado. Y cierro con punto y coma. Perfecto, ya tengo mi componente definido. Ahora, para que este componente funcione, lo que tengo que hacer es cargarlo en el app module para poder tenerlo disponible en cualquier parte de la aplicación. Para eso voy a hacer import aquí en el app module y voy a importar mi componente, ¿vale? El nombre de la clase, mi componente, from, y le tengo que indicar dónde se encuentra este componente. Es decir, este componente se encuentra dentro de punto barra components barra mi componente barra mi componente.component, ¿ok? Cierro con punto y coma y ya tengo mi componente cargado. Ahora, para que el componente funcione, lo tengo que meter dentro de declarations, ¿vale? Lo meto aquí, la instancia, mi componente, ¿ok? Y de esta manera, si yo reviso el compilador, no hay ningún fallo. Si yo reviso la aplicación, no hay ningún tipo de fallo. Y de esta manera yo ya puedo utilizar mi componente en cualquier otro componente que yo quiera. Por ejemplo, dentro del app component.html, yo podría ya invocar a mi componente, ¿vale? Voy a quitar cosas que tenemos aquí, como por ejemplo esta lista y tal. Y bueno, y aquí abajo, incluso voy a quitarle tamaño a la imagen, le voy a poner 150. Y entonces aquí voy a poner un HR para meter una línea separadora y aquí ya puedo utilizar componentes, ¿vale? Aquí que sepas que puedes utilizar HTML nativo, normal, sin ningún tipo de problema. De hecho, es recomendable. Y podemos poner comentarios de código, por ejemplo, podríamos poner componentes, pruebas con componentes, vamos a poner. Pruebas con componentes. Entonces, si yo ahora mismo quiero cargar mi componente aquí, el componente que acabo de crear antes, que es el de mi componente, lo que tengo que hacer es utilizar su etiqueta, su selector, ¿ok? Entonces podemos definir la directiva de este componente, es decir, una etiqueta tal cual aplicada a una vista. Entonces, simplemente usamos su etiqueta, mi componente,
¿ok? Y la cerramos. Y de esta manera yo estoy invocando a mi componente y lo estoy mostrando. Si guardo y actualizo la pantalla, veo que tengo aquí el componente que dice hola mundo, soy mi componente y este es mi primer componente, ¿ok? Entonces acabamos de crear un componente y lo hemos cargado. Y lo bueno que tienen los componentes es que se pueden reutilizar tantísimas veces como nosotros queramos. Es decir, que si yo quiero mostrar este componente en 80 componentes distintos o poner 20 veces este componente, lo puedo hacer sin ningún tipo de problema y aquí lo estamos viendo. Perfecto, pues ya acabamos de crear un componente. Vale, para ver algún detalle más, dentro de los componentes hay una cosa muy interesante que es que yo puedo definirme aquí mis propias propiedades. Puedo poner public título, ¿vale? Y entonces yo puedo decirle el valor que tiene título. Pero eso es mejor hacerlo dentro del constructor. Y luego puedo poner otro valor que sea, por ejemplo, comentario, ¿vale? Y entonces le puedo dar un valor. De momento he definido estas dos propiedades. Pero claro, si yo guardo y miro el compilador no pasa nada. Pero hay una cosa interesante que podemos hacer dentro de Angular, que es indicarle el tipo de dato que va a tener cada propiedad. Por ejemplo, le puedo decir que el título va a ser un string. Y le puedo decir que el comentario va a ser otro string. Y puedo crearme otra propiedad que sea year y le puedo indicar que esto va a ser un tipo number. ¿Vale? Hay varios tipos de datos en TypeScript. Están principalmente estos: el number, boolean, string, void, null, undefined y any. Y luego también están los arrays, que eso lo veremos luego, pero básicamente pues se define de esta manera. Por ejemplo, array y ya está. Y le pone el tipo de dato del array, por ejemplo, que pueda ser un objeto o que pueda ser elementos de un string o any o de cualquier tipo, ¿vale? Y así se define ese tipo de dato. Pero bueno, eso lo veremos luego. Entonces yo tengo mis propiedades aquí, entonces yo les puedo dar un valor a esas propiedades, ¿ok? Le puedo dar un valor a las propiedades, puedo hacer this.título y le puedo dar el valor que tengo aquí. Hola mundo desde mi componente y esto es un string, ¿vale? Y luego puedo hacer this.comentario y entonces puedo darle un valor a ese comentario, ¿vale? Por ejemplo este de aquí. Y luego a la otra propiedad podría hacer this.year y puedo darle un valor que pueda ser 2020 porque esto tiene que ser un número, ¿vale? Entonces le he dado un valor a esas propiedades, ¿ok? De forma que esas propiedades ya tienen un dato dentro, ¿ok? Entonces si yo hago console.log de cualquiera de esas propiedades, por ejemplo de this.título, incluso de this.comentario y de this.year, puedo ver que tienen un valor dentro, ¿ok? Abro la consola ahora, inspeccionar elementos, me voy a console y veo que hola mundo, a ver, voy a borrarlo todo, voy a actualizar la pantalla. Componente cargado, hola mundo, soy mi componente, este es mi primer componente y el año. Entonces, todas las veces que se ha cargado este componente, que son 3 veces, se me han mostrado los dos console logs, ¿vale? Aquí lo podemos estar viendo. Entonces, se nos muestra por aquí y el valor de cada uno de las propiedades también, ¿vale? Entonces perfectamente yo tengo esas propiedades ahí disponibles, ¿vale? Voy a volver al app component y esto lo voy a borrar, solamente voy a dejar un componente. Entonces si yo quiero mostrar, por ejemplo, el valor de cualquiera de mis propiedades dentro de la template, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a borrar aquí el contenido del H1 y para mostrar valores de propiedades puedo hacer llave, 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 llave y esto es binding por interpolación, es decir, interpolar un dato, es decir, mostrar un dato. Es decir, hacer una unión de una propiedad a la vista y mostrar ese dato entre las llaves, ¿no? Entonces puedo hacer título, porque título es el nombre de esa propiedad, perfectamente. Y luego aquí puedo mostrar el comentario también con las dobles llaves del binding por interpolación, ¿vale? Binding es unión, es decir, en este caso sería binding por interpolación, es decir, unir una propiedad a lo que estamos mostrando por la vista. Entonces aquí podría hacer comentario. Y entonces voy a coger el valor que tiene esta propiedad y lo voy a mostrar por aquí con las dobles llaves para poder imprimir. Y luego podría mostrar también el año en un H2, por ejemplo. ¿Ok? Y hago las dobles llaves y muestro por aquí el year. ¿Ok? Guardo y si actualizo la pantalla, pues aquí veo que me pone los datos que yo tengo en mis diferentes propiedades. ¿Ok? Si modifico el dato,
los datos, en este caso, le añade un 2 a todos, se actualiza la pantalla y vemos que se está mostrando el valor de las propiedades, con lo cual esto es muy interesante para yo hacer cualquier tipo de lógica aquí, utilizar cualquier tipo de evento que modifique esto y que dinámicamente se cambien los datos en la vista sin no tener que estar tocando obligatoriamente las vistas en sí, ¿no? Ok. Y bueno, para finalizar esta clase vamos a ver el tema de los tipos de datos, ¿no? Es decir, que si yo, por ejemplo, que trato de asignar un dato a year y no es un tipo number, porque es lo que le he indicado en la propiedad principal, si yo le indico, por ejemplo, que esto es un string, 2010 le voy a poner, esto me va a dar un fallo. Fíjate que ya, digamos que el Visual Studio Code me dice que el tipo 2010 no es asignable al tipo number de la propiedad. Y si reviso el compilador también me va a mostrar un error. Siempre hay que revisar el compilador cuando algo no funcione. Y luego por pantalla sí me va a funcionar porque digamos que JavaScript y Angular asumen que esto va a ser un número y que esto se tiene que mostrar y no me bloquea en la ejecución de la aplicación al simplemente tener un fallo de tipado, pero sí que por la consola me lo muestra. Entonces siempre te va a dar algún pequeño fallo si tú no le das y no le metes el tipo de dato correcto. Si le meto el tipo de dato correcto, evidentemente sí que me lo va a mostrar bien, ¿vale? Con lo cual ya hemos visto los componentes, ya hemos visto lo más básico acerca de las vistas y de, digamos, las propiedades que puede tener un componente. Y en la siguiente clase lo que vamos a ver ya van a ser más temas relacionados con las plantillas y con las propiedades. Bien, hasta aquí todo correcto, o sea, estamos utilizando nuestro componente, su vista y todo en el mismo archivo. Me gusta, está bien, ¿vale? Pero sí que es verdad que nosotros en lugar de tener, digamos que la template metida en nuestro componente, es muchísimo mejor, a mi parecer es mucho mejor práctica, tener el HTML de un componente en una vista separada. ¿Para qué? Para no mezclar todo el código HTML y JavaScript en un mismo archivo y así tenerlo todo más separado y más limpio. ¿Ok? Entonces cuando tengamos un problema con la lógica, iremos a la clase del componente. Cuando tengamos un problema con la vista, iremos a la vista. Entonces, ¿cómo podemos separar este template en una vista separada, en una vista independiente que no esté clavada aquí dentro del componente? Pues dentro de nuestra carpeta del componente lo que vamos a hacer es New File y vamos a poner aquí, digamos que nuestra vista. En este caso, lo recomendable sería ponerle el nombre del componente, mi componente punto component.html, ¿vale? En este caso hay que ponerle esa extensión. Cuando es la clase hay que ponerle .ts de TypeScript y cuando es HTML y cuando es una vista o una template hay que ponerle .html, ¿vale? Y entonces ahora vamos a cortar la parte de la template, ¿vale? Vamos a seleccionarla y vamos a hacer control X y nos la vamos a llevar a nuestra vista, ¿vale? Perfectamente, no hay problema. Y entonces aquí en lugar de utilizar la propiedad template, lo que vamos a hacer va a ser utilizar la propiedad template URL, esta de aquí, ¿ok? Entonces le indicamos dos puntos y le indicamos el valor que va a tener, es decir, dónde se ubica la vista. En este caso en el directorio actual, barra y el nombre del archivo. Mi componente, punto component, aquí me he equivocado, he puesto punto componente, me parece. Entonces voy a cambiarle el nombre a la vista en sí, rename. .component tiene que ser, .component.html, ¿vale? Entonces le ponemos mi componente.component.html, guardamos y si actualizamos la pantalla todo sigue absolutamente igual. ¿Qué pasa? Que si yo, por ejemplo, le añado cualquier tipo de contenido a mi componente, por ejemplo un HR, no sé, le pongo una lista aquí, le pongo otro párrafo, ¿vale? Hola, soy un párrafo en la vista, ¿vale? Si guardo, pues todo esto se está modificando perfectamente. Entonces ya no tenemos que mezclar el HTML con el JavaScript, lo tenemos todo separado. Tenemos el HTML, las templates por un lado y luego tenemos nuestra lógica, nuestra clase del componente por otro, con lo cual muy interesante. Y podemos enviar datos desde la clase a la vista, pues creando nuestras diferentes propiedades, creando diferentes métodos incluso y llamándolos desde la vista. Así que de momento pues ya sabemos cómo separar la template de un componente en una vista pues separada.
Ya hemos visto cómo crear un componente manualmente, generando nosotros el fichero y tal. Y esto está bien, no está mal, realmente pues así tienes el control absoluto de lo que estás haciendo y todo eso. Pero ¿qué pasa? Que cuando estás desarrollando una aplicación se hace repetitivo la creación de componentes. Entonces para crear los componentes ya tenemos Angular CLI. Digamos que con un simple comando vamos a poder generar un componente, básicamente pues la estructura básica de ese componente, y a partir de ahí pues vamos a poder meterle la lógica, ¿vale? Y todas las labores repetitivas de crear un componente nos las va a quitar desde en medio, ¿vale? Entonces en este caso voy a cerrar el componente que tenemos abierto y lo que voy a hacer va a ser abrir la consola de comandos que tengo por aquí, ¿vale? El CMD, donde teníamos el ngserve lanzado, y voy a hacer control C. Control C. Le voy a decir que sí. Y entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer CLS para limpiar todo el contenido de la consola, o clear si estás dentro de Mac o Linux. Y aquí lo que voy a hacer es lanzar el siguiente comando. Eso sí, es importante que el comando que vamos a lanzar lo lances dentro del directorio donde tienes Angular instalado, si no, no te va a funcionar, ¿ok? Entonces vamos a lanzar el comando ngComponent, ¿vale? Esto es lo mismo que hacer ngGenerateComponent. Generate component es lo mismo, lo único que con la G, digamos que te da una abreviatura, te lo disminuye lo que tienes que escribir, ngGenerateComponent, ¿vale? Y ya le indica dónde quieres crear el componente y el nombre del componente. Esto lo puedes ver también en Angular CLI. Angular CLI, ahí tenemos una documentación de los diferentes comandos que nos da, ¿vale? Tenemos el ngGenerate y todo eso, y si le damos a la documentación, aquí, documentation, vemos pues los comandos de instalación, esto y lo otro, los de hacer un build para producción, y luego vemos los alias que hay, ¿vale? Las abreviaturas que hay para generar algo, ¿de acuerdo? Y luego también está la parte de el command reference, ¿vale? Cuando yo voy a generar un componente en ngGenerate, puedo ver lo que puedo generar mogollón de cosas, ¿de acuerdo? Lo principal van a ser componentes, wars incluso, o servicios, pero bueno, lo principal sí que es verdad que lo que más se usa es generar componentes. Entonces vamos a generar un componente con ese comando ngGcomponent, y le voy a indicar dónde quiero guardar el componente. Pues lo quiero guardar dentro de la carpeta components, ¿vale? Y ya le pongo una barra y le indico el nombre de mi componente, ¿vale? ¿Qué nombre quiero que tenga ese componente? Pues por ejemplo, le puedo poner películas a mi componente, ¿vale? Le doy a Enter y me acaba de generar mi componente, ¿ok? Y fíjate lo que nos dice el comando. Me dice, te he generado la vista, te he generado un archivo para posibles pruebas, te he generado la clase del componente en .ts de TypeScript, te he generado un fichero de CSS por si quieres añadirle estilo, y además te he actualizado el app module, es decir, que ya me ha cargado el componente dentro de la aplicación de Angular para yo poder utilizarlo donde me dé la real gana, ¿ok? Entonces, si revisamos aquí la carpeta de components, tenemos nuestro componente, ¿vale? Generado perfectamente. Y si vemos el archivo, por ejemplo, de la clase películascomponent.ts, vemos que nos ha generado la estructura básica, incluso nos ha implementado un hook del ciclo de vida que luego veremos para qué sirve, ¿no? Pero ya nos indica, nos ha creado el selector, la template también nos la ha vinculado, ¿vale? Fíjate que aquí lo tenemos, y además nos lo ha agregado el componente al app module, ¿vale? Fíjate, mi componente que lo hemos añadido nosotros, y luego películas component, ¿vale? Que es digamos que el nombre que tiene este componente, ¿vale? Siempre es buena idea ponerle el component aquí para digamos que representar bien que esto es un componente, ¿no? Es una buena práctica. Entonces, pues de momento ya hemos creado un componente. Y es que luego podemos crear más componentes si queremos. Por ejemplo, podemos crear un componente que se llame pruebas. Pruebas, ¿vale? Le damos a Enter y nos acaba de generar el componente y nos lo ha agregado a la app module también. Aquí lo tenemos, pruebas component, ¿ok? Con lo cual todo perfecto. Ahora, para poder trabajar con estos componentes y que se muestren en la aplicación y todo, tenemos que volver a lanzar el ngserve, y de esta manera volvemos a arrancar el servidor local de Angular y volvemos a arrancar el webpack para que nos recompile todo, etcétera, ¿vale? Perfecto, pues ya lo tenemos aquí cargado, y ahora si actualizamos la pantalla, todo sigue bien. Ok, entonces vamos a mostrar los componentes que hemos creado. ¿Dónde los vamos a mostrar? Pues en el componente principal, en el app component HTML. Aquí podemos llamar a nuestros componentes. El primer componente era app películas,
¿vale? Si no me equivoco, la etiqueta que le ha generado por defecto es esa. Efectivamente, aunque se puede cambiar perfectamente a película solamente y que se llame así el componente. Llamamos a su etiqueta, ¿de acuerdo? Con lo cual creamos aquí el objeto de películas, ¿ok? Creamos el componente y esto al final es una directiva porque es algo que modifica, que muestra a la vista, que da una funcionalidad a la vista. Y luego también podríamos utilizar el componente de pruebas, que imagino que será la etiqueta app pruebas, ¿vale? Si no me equivoco, efectivamente. ¿Ok? Entonces vamos a mostrarlo también. App pruebas y cierro la etiqueta que ha generado mi componente. Entonces estoy creando varios componentes múltiples y mostrándolos por aquí. ¿Ok? Si actualizo la pantalla veo que tengo películas works y pruebas works, que es básicamente lo que imprime la template de cada uno de esos componentes por defecto. Evidentemente se le podría meter toda la complejidad que queramos y tal, ¿no? Pero bueno, ya tenemos diferentes componentes creados, ¿vale? Ya hemos creado varios componentes y hemos visto cómo se crean, digamos, componentes con la consola, algo que va a ser muy útil. Y también recordarte que, por ejemplo, estas directivas de estos dos componentes, estas dos etiquetas que acabamos de crear, yo las puedo imprimir dentro de mi componente en sí. Es decir, que si yo abro mi componente, abro su carpeta y abro su vista, yo aquí dentro puedo imprimir, ¿de acuerdo? Puedo poner un HR para separar y puedo imprimir estos componentes, ¿vale? Los puedo imprimir ahí porque están cargados de manera global. Entonces, cuando yo los llamo es cuando realmente se hace la importación y se muestran y hacen que la página, digamos, se sobrecargue con esos componentes, digamos, o le demos un peso extra, pero si no, no se van a estar cargando archivos así porque sí. Ya Angular lo maneja todo de forma inteligente y aquí se están mostrando mis componentes dentro del otro componente. Con lo cual ya sabemos cómo utilizar múltiples componentes y cómo crearlos con la consola de comandos. Si quieres aprender muchísimo más y mucho más en profundidad acerca de este framework y de otros, te invito a que te apuntes al máster en Framework para JavaScript. Aprende Angular, React y Vue, en el cual vamos a aprender en profundidad estos tres frameworks tan potentes para JavaScript. Aprenderemos en profundidad Angular, React y Vue, además trabajaremos con Node.js y MongoDB para hacer un backend. Justo ahora este máster tiene un precio súper reducido, lo hemos rebajado muchísimo para poder ayudar al máximo número de personas posibles. Entonces, si estás interesado en aprender estas tecnologías, recuerda que este precio no va a estar de por vida, solamente va a estar a este precio tan barato por un tiempo limitado y te va a ayudar muchísimo. Aparte contamos con 26 horas de contenido actualmente y más que le voy a estar añadiendo. Tienes acceso de por vida, tienes acceso en tus dispositivos móviles, además obtendrás un certificado de finalización y no solamente esto, sino que también tienes soporte y ayuda dentro del curso de mi parte, es decir, que si tienes cualquier duda, cualquier problema, no sabes cómo hacer algo, me lo puedes preguntar y yo te voy a estar ayudando lo más rápido posible, ¿vale? Dentro del curso vamos a estar viendo un repaso de HTML, un repaso también en profundidad acerca de JavaScript, vamos a estar aprendiendo maquetación web con HTML5 y CSS3, aprenderemos también Responsive Web Design, veremos también las bases y lo más importante acerca de MongoDB. También aprenderemos a crear un backend con Node.js desde cero, conectado a MongoDB. Aprenderemos también Angular desde cero y paso a paso, desde la instalación, componentes, routing, navegación, directivas, comunicación entre componentes, pipes, filtros, formularios, validación, servicios y HTTP, y haremos un proyecto completo con Angular y haremos lo mismo con React y lo mismo con Vue. O sea, aprenderemos los tres frameworks más importantes dentro de un solo máster. Dentro de este máster en frameworks para JavaScript, aprende Angular, React y Vue. No te lo puedes perder, lo tienes justo aquí abajo en la descripción del vídeo para que vayas y te apuntes. Tienes el enlace con esta rebaja incluida para que la aproveches porque dentro de muy poquito le vamos a volver a subir el precio al precio original. Así que nos vemos ahora dentro de este máster. Entra desde el enlace que tienes justo aquí abajo en la descripción del vídeo y nos vemos para empezar a aprender todas estas tecnologías desde cero y paso a paso.